para algunas personas todavía sigue siendo un tanto extraña, pero que es evidentemente, desde principios del siglo XX, ha sido uno de los elementos importantes en la renovación y en la visión y en la forma de expresarse de muchísimos artistas. Me refiero al arte abstracto, un arte que puede orientarse a, evidentemente, no pintar lo que se ve fuera, sino lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestro vientre. Es decir, son impulsos para algunos artistas, son líneas, son estructuras bocetadas y calculadas para otros, y también son sentimientos que se expresan desde el corazón, como es el caso de la pintora, de la artista a la que entrevistaremos hoy, una mujer argentina que nos va a explicar en la entrevista cómo contempla ella esta vinculación con el arte, con el abstracto, y cómo está siendo también para muchas personas que compran, que conocen sus cuadros, está siendo una ocasión para poder ponerse en relación o vincularse con su mundo emocional, con su expresión emocional, para hacer catarsis, para generar una autorregulación, tanto desde el punto de vista de la plasmación, como ella misma nos confiesa, de ese impulso, de ese sentimiento, también, como para las personas que lo ven, que también pueden sentirse empujadas a liberar a través de esos trazos, a través de esas líneas, a través de esas manchas, liberar sus emociones y permitirse vibrar empáticamente con la obra de arte. Bien, pues con esta introducción, esta pequeña introducción, pues ahora pasamos a la entrevista en la que iremos ya perfilando y concretando este proceso del arte abstracto que es tan importante y que puede ayudarnos, y por eso también hemos hablado en otras ocasiones de la arteterapia, no solo como arte abstracto, pero sí como un medio de expresión importante en momentos de crisis. Os dejo ya con esta entrevista, espero que os guste y seguiremos adelante trabajando desde el arte, con la cabeza, con el corazón, con la pasión por la vida para construir un mundo mejor. Pues te doy la bienvenida, agradezco tu presencia y me gustaría que pues me contaras un poco de tu vida, de tu proceso creativo actualmente y cómo empezaste. Bueno, yo tengo mis comienzos desde muy chica. Yo soy como una artista de corazón. Desde muy chiquita siempre eh, apliqué el arte a todo. Yo vivía en el campo, muchos años cuando viví en el campo y siempre estuvo la creatividad muy presente en mi vida. Ujú. eh, Haciendo en lo cotidiano. Y bueno, cuando fui creciendo se fue tomando como más en serio, capitalizándole, o lo fui capitalizando. Y empecé a estudiar cine, fotografía, vengo de esa rama, hasta que diseño de interiores, que me gusta muchísimo. Y bueno, desde hace varios años ya estoy con el tema de la pintura, que me apasiona. Pero mis comienzos fueron en otras ramas, eh, Muy bien. y fui derivando a esto que hoy es lo que más me gusta, me llena y a lo que me dedico. La verdad es que hay cosas o aficiones que compartimos. Yo también estuve en el mundo de la arquitectura y también he pintado, ¿no? Y precisamente cuando estaba estudiando arquitectura, pues ahí trabajábamos también la representación a través del abstracto de emociones y sentimientos, ¿no? Que quizás es lo que estás ahora transmitiendo en cierta forma vinculado con la arquitectura de interiores o el diseño de interiores. Pero me parece interesante introducir ese aspecto del abstracto, de cómo
desde tu punto de vista, se puede manifestar un sentimiento que transmita algo en un entorno físico o para las personas, que supongo que es tu intención? ¿O cómo vives ese proceso a través de las líneas, de las manchas, que para algunas personas todavía puede ser difícil de entender? Exacto. Siempre se lo compara como con un dibujo de un niño, como que es algo muy básico, eh, cuando en realidad me parece que a diferencia del figurativo, a mí lo que me gusta del abstracto, primero que por lo menos el tipo de abstracción que yo hago, a mí me resulta que a mí me gusta que el arte sea simple, sin demasiadas pretensiones, digamos, en cuanto a la lectura. Entonces, que cualquier persona que no entienda de arte sienta algo al ver mi obra, que no se le complique. Ujú, Entonces, si bien es a diferencia del figurativo, es como una cita ciega el arte abstracto, digamos, porque uno no está pintando algo concreto, o sea, una flor, y uno sabe que van a llegar personas a leer a leer tu obra y más o menos ya tienen como una lectura o una idea armada. En el abstracto es tan lindo, a mí lo que me gusta de eso es que ahí entran en juego todas las experiencias de cada uno, la cultura de cada uno, de dónde vienen, porque uno va a obtener de mi obra, puede haber diferentes lecturas infinitas al ser abstracto. Porque va a depender muchísimo de la inteligencia emocional de cada uno, para dónde derive. Empiezan a haber lecturas muy distintas y muy interesantes en una misma obra. claro, claro. Eh, eh, lo cual a mí me causa mucho placer, y donde ese proceso que se inicia al mirar una obra abstracta, a mí me resulta fascinante. De la misma obra me dicen cosas muy distintas, me lleva a mi infancia, me lleva no sé, a mi colegio cuando estaban, o sea, a mí Mm, me gusta mucho eso. muy bien. Pero yo creo que ese paso no es tan evidente para muchas personas y lo sé por experiencia. Yo, después de ese paso por arquitectura, también estuve haciendo un doctorado en hermenéutica sobre interpretación. Y cuando se construyó el Museo Guggenheim de Bilbao, pues mucha gente comparaba o trataba de comparar o no entendía el arte abstracto que representa, que se representa en el Guggenheim con el arte figurativo. Y yo estuve haciendo, porque a mí me encantaba, desde el mismo diseño del edificio, me encantaba también el hacer recorrido por las distintas salas, ver las distintas obras que iban cambiando también, exposiciones, y trataba de ayudarles a experimentar ese sentir ante la obra de arte abstracta, que no es tanto como ponerte ante un cuadro y tratar de entender qué es lo que te dice, sino, o sea, lo que te dice mentalmente, sino lo que te dice emocionalmente. Entonces, sé que ese paso no es tan fácil, pero sin embargo, yo creo que tú lo estás haciendo con éxito, ¿no es así? Sí, con respecto, sí, es como el arte abstracto. Imagínate que en el Guggenheim, por ejemplo, Pollock, que fue donde fue aceptado, quizás por primera vez, con muchos rechazos de muchas galerías porque no se entendía Claro. la mancha de Pollock, las manchas, porque siempre este tipo de arte está relacionado con manchas y como... Entonces, eh, fue, fue en ese museo precisamente donde fue bien recibido, donde tuvo tanto éxito y de a poco se fue... siempre el arte abstracto cayó como una especie
de revolución contra el figurativo, desde el principio del 1900, eh, que con, con Maverick, que hizo un cuadrado negro sobre un fondo blanco y sin más, y fue como una especie de un arte rebelde o eh, que quiso imponerse sobre cosas nuevas y, y después tuvo mucho éxito, pero hasta el día de hoy, como usted dice, sigue siendo para muchas personas algo que no le encuentran el sentido y para mí realmente la obra abstracta para mí realmente es donde uno puede llegar a, a procesar emociones como hasta mucho más intensas y más dinámicas y más vertiginosas que en una obra figurativa. A mí me encanta la obra figurativa también, pero digo, en el proceso creativo me parece que es espectacular. A mí me resulta como una especie de terapia. eh, Hago catarsis, es como mi psicólogo. A mí me lleva mucho por las emociones, claramente. Eh, Sobre todo, yo uso mucho la espátula. Y la espátula, a diferencia del pincel, que es más previsible, es más controlado, la espátula te deja ser o expresarte de una manera como mucho más espontánea. Ujú. Y, y esa cosa de no saber qué va a pasar, o esas citas ciegas que te digo que con la espátula sucede, porque uno pone pintura en la espátula y cuando desliza, si bien ya con los años uno va controlando mejor los movimientos y va más o menos sabe a dónde quiere ir, pero es una cita ciegas total, es una cosa totalmente impredecible y van despertando cosas en el mismo momento de hacerla y, y va derivando a lugares que quizás no tenías ni pensado ir, pero que terminan siendo fabulosos. Claro, claro. ¿Y no crees que quizás la diferencia fundamental está que en el arte representativo se está tratando de representar o de plasmar la naturaleza o el mundo externo y en el arte abstracto se está representando el mundo interno, es decir, nuestras vivencias, no tanto las Sí, estructuras o las formas, sino las vivencias puras? Y ahí está el reto y también la posibilidad. totalmente. Es emoción pura, claramente. Yo utilizo mucho el color negro, que muchos lo relacionan con el luto o con la oscuridad, con lo negativo. Eh, y para mí es exactamente lo contrario. El negro a mí me genera emociones y, no sé, me despierta cosas infinitas. Para mí no es la ausencia de luz, sino es una fuente de luz, es un mensaje poderoso, directo, claro. Además que, bueno, obviamente lo considero uno de los colores más sofisticados y que me encanta cómo quedan aplicado en diseño de interiores y todo, que a mí me gusta mucho. Y yo todo el tiempo estoy relacionando todas las cosas que a mí de las que estudié y me gustan con la pintura, y bueno, el negro es una. eh, que lo he usado mucho en diseño de interiores, me gusta muchísimo. Entonces, claramente este tipo de arte está basado 100% en lo emocional. Eh, no te sentás a copiar ninguna naturaleza, no hay nada predeterminado, no estás copiando nada, no estás... es inspiración y son para mí emociones que vienen muy, muy adentro y, y que te permite eso, volcarlas en un lienzo, o en un papel o en el material que sea, y es tan espontáneo, directo, casi que lo haces sin pensar y eso te permite
para mí tener como un proceso, además de creativo, emocional, que el figurativo es más limitado o es más controlado y a mí por eso me gusta mucho más el arte abstracto y donde me siento cómoda y donde eh, también disfruto cuando el espectador, al espectador le genera eso también. Claro, claro, Eso de poder ir para que su cabeza vaya para diferentes lugares, no necesariamente en algo, en lo mismo o algo concreto. Entonces, todo claro. eso me... Luego hay otro aspecto. Has hablado que utilizas la espátula y en la espátula, bueno, hay distintos tipos de espátula, más anchas o más finas, y hay Claro, artistas que utilizan la espátula con pequeños toques, pero tú lo haces de una forma más continuada, ¿no es así? sí. Y Bueno, hay, Van Gogh empezó usando una espátula, fue uno de los... Si bien la espátula viene de la época de la prehistoria, en las cavernas había pinturas hechas con espátula, que eran las pocas cosas que tenían para hacer, para manejarse o para realizar obras. Van Gogh tenía como trabajaba con la espátula de una forma más chiquitita, porque además él hacía cosas como mucho más figurativas, por supuesto, pero a mí, bueno, viste, es como cada loco con su tema. A mí el tema del negro, la espátula ancha, la obra, no sé, tiene como, no sé, me resulta que tiene como más vértigo y me siento más cómoda en eso, claro, haciendo, quizás a veces tiro un balde de pintura y con la espátula empiezo a darle las formas hasta llegar y a veces, bueno, lo termino de cerrar a la obra haciéndole trabajos o líneas con espátulas más chiquitas, pero siempre a mí casi que pinto exclusivamente con espátulas de distintos anchos, pero muy bien. Pero me parece que es más como caricia tu trazo. Frente a Van Gogh, que has citado, que podía ser más impulsivo. Tu, tu trazo puede ser como más acariciador y por lo tanto como más afectivo, más suave, más cuidadoso. Esa sensación me da. sí, es como medio contradictorio el tema de que utilice el color negro y el trazo ancho, o una espátula ancha, y mis obras como que parecen hasta violentas quizás, o como muchos me dicen, tu obra es bastante como masculina, y como que no condice con mi imagen o con mi manera de ser, pero es cierto que yo muy pocas veces filmo el proceso de la pintura porque me desconcentra y no, pero bueno, a veces lo hago porque me gusta también mostrar cómo uno llega a lo que hace. Ujú. Y sí, yo cuando estoy sola con mi pintura y con mi espátula y mi lienzo, sí, es como un baile, comienza sí, con una mancha sí, es como una caricia, un baile que se va dando, nada, que va tomando forma hasta donde hasta donde yo digo basta, hasta acá llegué, hasta acá me gusta, y, pero sí, eh, yo lo hago de esa manera, Ujú. a pesar de los colores y de las formas capaz que tienen como más impactante, que parece que lo hice con violencia, pero no. Eh, Bueno, quizás a mí la sensación que me ha dado, porque he visto alguna de tus obras y algún vídeo, la sensación que me ha dado es que tratas de integrar esos dos aspectos y no me parece que seas una pintora masculinizadora del proceso, sino al revés, que hay sensualidad. A pesar de que sea abstracto y que sea el negro, que mucha gente lo puede ver como algo alejado de lo sensual, a mí me parece que en tu trazo con la espátula sí hay sensualidad. Y entonces es una forma de integrar quizás esa violencia o ese
impulso primero para luego suavizarlo y reencauzarlo hasta llegar a esa composición final. Sí, 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 es así claramente. De hecho, pinto con música, siempre en un ambiente muy relajado. Y, y sí, sí, el proceso es ese. Son caricias, es un baile, es un diálogo muy personal obviamente que es, tengo momentos donde mi obra, donde yo como expreso todo en el lienzo, hay momentos que sí, que estoy como un poco más aguerrida, Ujú. por llamarlo, pero hay otras obras que las comienzo así como muy lentamente, pero siempre con esa espontaneidad o esa sin visualizar demasiado lo que se viene. Claro, es Yo, por dejarte. ejemplo, a diferencia de muchos pintores que me encanta que lo hagan, yo no lo logro, es bocetear cada obra, no me ha salido. Ujú. Y lo he intentado, es como una boceta y ya tiene como una idea más clara de dónde va a ir. Y a mí no me resulta interesante, no me resulta interesante. Claro, claro, Me resulta descubrir y encontrar una obra en el momento que la hago. O sea, me gusta a ver qué sale de lo que estoy sintiendo en ese preciso instante. No sé si mañana voy a sentir lo mismo. Yo la obra del comienzo con esa energía y después la voy madurando y terminando y cerrando la idea, pero nunca comienzo algo con un boceto o algo que me marque la cancha, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso a mí me hace tan bien pintar, o sea, claro, porque es un canal donde yo tengo un proceso que me hace muy bien para canalizar varias cosas de la vida, de lo que todo el mundo puede llegar a canalizarlo a través de un psicólogo o de un terapeuta, que me parece fantástico, también se puede complementar, pero a mí me hace muy bien canalizarlo a través del arte y del arte haciéndolo de esta manera que lo hago, que no claro. sé si está bien o mal, pero es la que a mí me gusta, la que me hace bien. Claro, lo importante es eso, que te haga bien, pero no solo a ti, sino también a las personas que lo pueden contemplar. Porque yo creo que cuando tú expresas con esa sensualidad o con ese fluir desde lo emocional a través del trazo, con la espátula, con los colores o con el negro, pues tú estás permitiendo también que la persona que lo contemple fluya de alguna manera. Porque el trazo deja una impronta que se percibe, aunque no seamos del todo conscientes, me parece a mí. Entonces yo creo que también, desde el punto de vista de quien contempla tu obra de arte, también transmites ese deseo de fluir. Y si te dejas o si la persona se permite entrar, eso también puede ser terapéutico, es decir, suavizante o relajante. Totalmente. Muchas personas a mí me escriben y como siempre como a la defensiva diciendo, mira, yo no entiendo nada de arte, pero la verdad es que a mí veo tu obra y me genera tal cosa o tal otra. Y a mí que mi obra active en otra persona algo lindo, para mí yo ya me siento realizada. Me alegro mucho de este encuentro. Espero que volvamos a encontrarnos en otras ocasiones y desde luego, como te Con decía, gusto. te deseo mucho éxito y adelante con ese arte empático Gracias. que ayude a poner sonrisas o vivencias floreciendo en las personas. Bueno, la verdad muy, muy lindo tu mensaje. Te agradezco mucho la oportunidad y haberme elegido para ser entrevistada. Me halaga muchísimo y, y me encanta que se pueda a través de este medio también difundir el arte que es, bueno, es un arte, el arte argentino también que me hace muy feliz y que me hayas elegido totalmente agradecida. Bien, y en relación con los libros, quiero traer a colación mi novela corta Desde aquel día. Es una novela en la que pues se genera un proceso de enamoramiento, también de duelo, un proceso que se complica en ciertos aspectos y que a través de
la necesidad de generar catarsis y de generar también una redención a través de los sentimientos positivos, del sacrificio, pues se consigue culminar de una manera pues quizás sorprendente todo lo que le pasó a la protagonista, que está basado en una historia real. Bien, pues como digo, este libro que se puede encontrar en la editorial Aliar Ediciones y del que estoy haciendo presentaciones y firmando libros en distintas ferias, en distintas ciudades de España, pues también está escrito con un tono de prosa poética, porque me parece, insisto, importante aprovechar los valores del arte, los distintos aspectos del arte, para poder gestionar o para ayudar a gestionar estas emociones que son tan importantes en nuestro día a día. Bien, pues así escrito capítulo por capítulo, como pequeñas pinceladas o esbozos de situaciones, se va desarrollando esta novela que nos va llevando a través de distintos personajes al desarrollo de los problemas que se dan en las relaciones cuando a veces desconocemos la historia oculta que hay, bueno, a veces no, siempre desconocemos la historia oculta que hay detrás de las personas de las que posiblemente nos enamoremos y que eso puede llevar a la ruptura o puede llevar a la reconciliación y al asiento de una relación amorosa auténticamente madura. Espero que te guste este libro, que lo leas y que pues puedas compartirlo con otras personas a las que posiblemente también les venga bien leer lo que se plantea en esta novela.